El viento aullaba como una bestia herida a través de la carretera montañosa cubierta de nieve. Los copos caían de costado en cortinas cegadoras, y los faros de la camioneta negra de Mateo Sandoval apenas lograban atravesar la oscuridad impenetrable. Era mediados de diciembre en la Patagonia Argentina, y la tormenta había golpeado con más fuerza y rapidez de lo esperado. Mateo apretó el volante con más fuerza, sus manos enguantadas en cuero tensas sobre el frío material. Cada kilómetro lo acercaba más a su propiedad aislada y, más importante aún, a Lucas, su hijo de 5 años que esperaba con la niñera. En el asiento del pasajero reposaba un robot de Lego a medio construir, con los brazos faltantes y cables colgando. Mateo le había prometido a Lucas que lo terminarían esta noche. Había prometido muchas cosas últimamente, demasiadas quizás. El reloj del tablero marcaba las 21:42. Sus ojos ardían después de las extenuantes negociaciones del día. Estaba exhausto, pero continuaba conduciendo, guiado más por el deber que por la comodidad. Esa era su vida ahora, una existencia mecánica y predecible. Desde la muerte de Sofía durante el parto, Mateo había vivido en una rutina silenciosa: trabajar, ser padre, repetir. 3 años construyendo imperios de día y calentando nuggets con forma de dinosaurio de noche. 3 años intentando llenar un vacío que parecía no tener fondo. Estaba a mitad de una curva cerrada cuando algo parpadeó en el borde de su visión. Una mancha difusa contra el blanco implacable. Redujo la velocidad, el corazón martillando en su pecho. Tal vez un ciervo o un árbol cargado de nieve a punto de colapsar. Pero entonces los faros cortaron a través de la tormenta y la vio. Una mujer apenas de pie, encorvada contra el viento despiadado. No estaba sola. Abrazaba a 2 niñas pequeñas contra su cuerpo, acurrucadas a sus costados, con los brazos entrelazados como enredaderas desesperadas buscando refugio. Mateo pisó los frenos bruscamente. La camioneta derrapó varios metros antes de detenerse por completo. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, observando incrédulo la escena ante él. El cabello rubio de la mujer estaba atado hacia atrás, mechones pegados a sus mejillas mojadas por lágrimas ya congeladas. Ella lo miró directamente, con ojos rojos e hinchados llenos no de pánico, sino de un agotamiento que parecía haber calado hasta sus huesos. Las niñas vestían abrigos rojos descoloridos, gastados y raídos, con mangas que se deslizaban y hilos que colgaban como cintas rotas. Los dobladillos estaban rígidos de barro congelado. Sus piernas desnudas temblaban violentamente, y sus zapatos empapados parecían más un lastre que protección. Una de ellas gimió débilmente y enterró su rostro en el cuello de la otra. Sin pensarlo 2 veces, Mateo abrió la puerta. Una ráfaga de viento lo golpeó con fuerza brutal mientras descendía del vehículo. La nieve se adhirió instantáneamente a su abrigo oscuro. Sus botas crujieron a través de la nieve acumulada mientras se acercaba a ellas. «Señora», gritó sobre el rugido del viento. «¿Necesita ayuda?» Ella abrió la boca, pero no salieron palabras. Solo asintió, abrazando a las niñas con más fuerza, como si temiera que el viento se las arrebatara. Mateo se arrodilló de inmediato y envolvió su abrigo alrededor de las niñas primero. Su calor corporal lo sobresaltó. Temblaban violentamente, sus labios teñidos de un azul preocupante. La más pequeña levantó la vista, ojos vidriosos y perdidos, luego recostó su cabeza nuevamente sobre su hermana. Cuando la levantó en brazos, un hilo rojo del abrigo de la niña se enredó alrededor de su dedo. Lo jaló suavemente. Él hizo una pausa, lo desenredó con cuidado y luego la acunó cerca de su pecho. Miró a la madre con urgencia. «Tengo un auto. Está caliente. Déjeme llevarlas a un lugar seguro». Los labios de ella temblaron. No preguntó quién era él, no cuestionó sus intenciones. Solo asintió nuevamente con un movimiento débil pero confiado. La ayudó a subir al asiento delantero. Luego acomodó a ambas niñas en la parte trasera, envolviéndolas con mantas de su kit de emergencia. Mientras cerraba la puerta, notó el hilo rojo todavía adherido a su guante. Ondeaba en el viento, frágil pero obstinado, como el destino mismo tejiéndose ante sus ojos. El auto ya estaba tibio, pero Mateo subió la calefacción aún más. La mujer se acurrucó en el asiento delantero, brazos envueltos firmemente alrededor de sí misma, como si aún no pudiera creer que estaban fuera de la nieve mortal. En el asiento trasero, las 2 niñas permanecían envueltas en mantas, presionadas una contra la otra. Una de ellas, no estaba seguro cuál, dejó escapar una tos seca y rasposa que resonó en el silencio del vehículo. Sin vacilación,
Mateo abrió el maletero y recuperó un kit médico compacto pero bien equipado. Siempre lo mantenía allí. Años atrás, Lucas había luchado contra el asma, y Mateo había aprendido a estar preparado para cualquier emergencia respiratoria. Se subió al asiento trasero junto a la niña que tosía y colocó suavemente un estetoscopio en su espalda. Ella se estremeció, pero no protestó. El débil silbido en sus pulmones le preocupó, pero por ahora, calor y descanso eran la mejor medicina disponible. «¿Estás bien?», dijo suavemente, ajustando su manta con cuidado paternal. «Ahora estás a salvo». Regresó al asiento del conductor y giró hacia un camino más estrecho, los neumáticos crujiendo a través de nieve fresca. La visibilidad era pésima, pero conocía cada curva de memoria. Este sendero conducía a su cabaña privada, escondida profundamente en el bosque, un lugar que no había visitado desde el último invierno que pasó allí con Sofía, antes de que todo cambiara para siempre. El auto estaba en silencio, roto solo por el zumbido del calefactor y los ocasionales sollozos ahogados. Entonces la mujer habló, su voz apenas un susurro quebrado. «Gracias. No sabía a dónde más ir». Mateo la miró de reojo. Su cabello rubio húmedo se adhería a su mejilla pálida. Se veía joven, demasiado joven para cargar tanto dolor en los hombros. «Soy Mateo», dijo con voz firme pero amable. Ella dudó por un momento, como si revelar su nombre fuera entregar su última posesión. «Valentina Ruiz». Él asintió mientras maniobraba cuidadosamente por el camino helado. «Llegaremos a mi cabaña pronto». «No está lejos. Hay calefacción, comida, ropa seca. Las niñas podrán descansar». Una pausa pesada llenó el espacio entre ellos. Luego, apenas por encima del zumbido del motor, Valentina susurró: «Perdí mi apartamento ayer. Estuve llamando a refugios todo el día. Todos están llenos. Vendí casi todo solo para alimentar a mis hijas. Solo conservé sus abrigos rojos porque los adoran». Su voz se quebró aún más. «Encontré una nota de desalojo pegada en mi puerta. 3 meses de retraso en el alquiler». El propietario no aceptó más excusas. Tomé lo que pude cargar y salimos caminando. No teníamos a dónde ir. Mateo no respondió. No era necesario. Las palabras de ella flotaban en el aire como confesiones en una iglesia vacía. Valentina miró hacia adelante fijamente, retorciendo sus dedos en su regazo. «No me queda nada», dijo su voz rompiéndose completamente. «Solo ellas». Y estaba a punto de perderlas también en esa tormenta. 20 minutos más tarde, la cabaña apareció a la vista. Las luces se encendieron con el sensor de movimiento, proyectando un resplandor dorado sobre el porche cubierto de nieve. La respiración de Valentina se atascó ante la visión. El contraste entre su desesperación y este santuario era sobrecogedor, casi cruel en su belleza. Mateo ayudó a las niñas a entrar primero, sus pequeños cuerpos temblando incluso bajo las capas de mantas. Luego guió a Valentina hacia la chimenea, regresando momentos después con mantas adicionales, toallas limpias y tazas humeantes de chocolate caliente con pequeños malvaviscos flotando en la superficie. Las mejillas de las niñas ahora estaban rosadas, descongelándose lentamente, mientras bebían de sus tazas con manos temblorosas. Sus ojos grandes observaban todo con una mezcla de asombro y cautela, como animalitos salvajes que acababan de encontrar refugio después de una larga huida. En la habitación de huéspedes, Mateo rebuscó en un armario y encontró uno de los suéteres de Sofía, color marfil, suave y de gran tamaño. Lo sostuvo por un momento, con el pulgar acariciando el dobladillo desgastado por el tiempo, sintiendo el peso de los recuerdos. Luego lo llevó a Valentina. «Puedes usar esto», dijo suavemente, extendiendo la prenda. «Debería mantenerte caliente». Ella dudó, sus ojos llenándose de lágrimas nuevamente ante el gesto. «Gracias», susurró con voz ronca. Mateo regresó momentos después con una pila doblada de ropa vieja de Lucas, sudaderas con capucha, calcetines gruesos de lana, pantuflas acolchadas. Las colocó en el sofá junto a las niñas con cuidado, como si fueran objetos preciosos. Una de ellas extendió la mano tímidamente hacia un oso de peluche que estaba escondido entre las sudaderas. Era café con un parche en la oreja izquierda. «Ese es Capitán Manchas», dijo Mateo, sonriendo con nostalgia. Lucas solía llevarlo a todas partes. Incluso lo llevó a mi oficina una vez durante una junta importante. «¿Lucas?», y preguntó Valentina con curiosidad genuina. «Mi hijo. Tiene 5 años. Está con la niñera ahora mismo, probablemente tratando de convencerla de que le dé más galletas antes de dormir». Ella asintió lentamente, comprendiendo sin palabras. «Tú también eres padre soltero». Mateo no respondió de inmediato.
Se agachó junto a la chimenea, doblando toallas y colocándolas al alcance. El fuego crepitaba suavemente, llenando la habitación de una calidez acogedora que contrastaba dramáticamente con el frío exterior. Valentina se quedó de pie cerca, sosteniendo el suéter contra su pecho. Sus ojos de repente se llenaron de lágrimas. Se volteó rápidamente, pero no lo suficientemente rápido para ocultar su emoción. ¿Estás bien?, y preguntó Mateo levantándose con preocupación. Ella dejó escapar un suspiro tembloroso, su voz apenas un hilo. «Es solo que...» Ha pasado mucho tiempo desde que alguien se preocupó lo suficiente como para doblar una toalla para mí. Desde que alguien me vio como algo más que un problema o una carga. Mateo la miró fijamente, la luz del fuego bailando sobre el rostro cansado de Valentina, revelando años de lucha silenciosa. «Tú y tus hijas están a salvo aquí. Eso es todo lo que importa ahora». Más tarde, mientras ella ayudaba a las niñas a ponerse ropa seca, Mateo colocó discretamente un broche plateado nuevo junto al lavabo del baño. Había visto la banda elástica estirada y gastada que ella usaba, la forma en que los mechones de su cabello se adherían a ella, amenazando con deshacerse en cualquier momento. No dijo nada al respecto, simplemente lo dejó allí como un regalo silencioso del universo. Las niñas finalmente se quedaron dormidas en el sofá, acurrucadas bajo capas de mantas mullidas, sus pequeños pechos subiendo y bajando con respiraciones profundas y reparadoras. Valentina se sentó cerca, observándolas con una mezcla de amor feroz y alivio agotado. Mateo avivó el fuego, su suave resplandor llenando la habitación con una paz que ninguno había experimentado en mucho tiempo. 3 figuras, 2 dormidas, una observando silenciosamente, y un hombre sentado cerca, escuchando la tormenta que aún rugía afuera como una bestia hambrienta. Pero dentro de la cabaña, algo frágil había comenzado a asentarse en el aire. No solo calor físico, sino algo más profundo, más significativo. Algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Ese sentimiento que ambos habían aprendido a no confiar demasiado, pero que ahora brillaba tenuemente en la oscuridad como una vela resistiéndose a apagarse. La cabaña había crecido en silencio. La tormenta afuera se había reducido a un susurro constante, amortiguado por la gruesa nieve que cubría el mundo exterior. Adentro solo el fuego crepitaba, suave y constante, como un corazón latiendo en la oscuridad. Las gemelas, Emma y Sofía, dormían profundamente en el sofá, acurrucadas bajo una pesada manta de lana, sus pequeños dedos aún entrelazados incluso en el sueño, como si temieran soltarse y perderse mutuamente. Valentina estaba sentada en la pequeña mesa de madera de la cocina, ambas manos envueltas alrededor de una taza humeante de té de hierbas. Su cabello rubio, todavía húmedo de antes, había caído suelto de su cola de caballo, mechones enmarcando su rostro cansado. Miraba fijamente su taza, inmóvil, perdida en pensamientos que parecían pesar toneladas. Frente a ella, Mateo estaba sentado en silencio, reflejándose en su quietud. La luz sobre ellos era cálida, proyectando un tono dorado suave sobre la mesa y sus rostros. No era incómodo, era tranquilo, como la calma entre 2 personas que habían cargado demasiado durante demasiado tiempo. Valentina rompió el silencio primero. Su voz era baja, cautelosa, como si temiera que las palabras se rompieran al salir. «Fui enfermera pediátrica durante 6 años», dijo, con los ojos fijos en su té, en un pequeño hospital comunitario cerca de Bariloche. Mateo no habló. Asintió, permitiéndole continuar a su propio ritmo. Lo amaba. Los niños, el caos, las pequeñas victorias. Sonrió débilmente, un fantasma de alegría pasada. Entonces, durante mi 3er trimestre, mi esposo Javier estuvo en un accidente automovilístico. Un choque frontal camino a casa desde el trabajo. Su voz se quebró como cristal fracturándose. Murió antes de que yo llegara al hospital. Nunca llegué a despedirme. Parpadeó fuertemente, obligándose a seguir hablando, como si confesar fuera la única forma de liberarse. Di a luz un mes después, sola, sin familia cercana, sin nadie que sostuviera mi mano cuando las niñas llegaron al mundo. Su agarre en la taza se apretó hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Regresé al trabajo tan pronto como pude ponerme de pie. Hice turnos dobles, pagué guardería, citas médicas interminables. Pensé que estaba logrando que funcionara, que éramos sobrevivientes. Finalmente levantó la vista, y Mateo vio algo en sus ojos que reconoció demasiado bien. Un agotamiento que iba más allá de lo físico, un cansancio del alma misma. Entonces el hospital fue comprado por una corporación extranjera. Recortes presupuestarios masivos. Cerraron nuestra unidad.
Dejaron ir a todo el personal senior, sin advertencia, sin indemnización. Simplemente desaparecimos. Una pausa amarga. Intenté mantenerme a flote. Tomé trabajos temporales, vendí cosas, renuncié a nuestro apartamento cuando no pude cubrir el alquiler. Pensé que podía aguantar un poco más. Una sonrisa amarga cruzó sus labios. Estaba equivocada. Completamente equivocada. Sus palabras se asentaron en el silencio como piedras cayendo en un pozo profundo. Mateo dejó su taza sobre la mesa con cuidado, sus dedos descansando en el borde como si necesitara algo tangible a que aferrarse. El nombre de mi esposa era Sofía, dijo en voz baja, sus ojos mirando más allá de Valentina hacia un pasado que aún lo perseguía. Tuvo un embarazo complicado, pero pensamos que habíamos superado lo peor. Lucas nació prematuro pero saludable. Entonces ella tuvo complicaciones inesperadas después del parto. Se detuvo, su mandíbula apretándose. Me senté junto a su cama toda la noche. Observé cómo los monitores se ralentizaban. Luego se detenían. Un latido. Y entonces solo quedamos un bebé que no sabía cómo criar. Y yo, un hombre que había olvidado cómo vivir. Se reclinó ligeramente, su voz tomando un tono más distante. No me tomé tiempo libre. No lloré, no procesé nada. Solo existí. Despertar, alimentar a Lucas, trabajar, repetir. 3 años atrapado en ese ciclo mecánico, como un autómata cumpliendo funciones pero sin sentir realmente. La mirada de Valentina permaneció fija en él, reconociendo su propio dolor reflejado. Eso es exactamente lo que se siente, susurró. Como si estuvieras bajo el agua y todos los demás respirando normalmente arriba. Y tú solo finges que también puedes respirar. Él asintió lentamente, sintiendo la verdad de sus palabras resonar en su pecho. Seguí esperando que alguien se diera cuenta. Continuó ella. Que alguien preguntara si estaba bien. Que alguien simplemente me viera. Hizo una pausa, su voz ahora apenas un susurro. Pero nadie lo hizo. Mateo la miró con intensidad. ¿Nadie? Nadie, confirmó ella, con una tristeza que parecía haber echado raíces profundas en su ser. A mí tampoco me ayudó nadie, dijo Mateo. Así que me hice una promesa. Extendió la mano hacia el cajón a su lado y sacó una hoja de papel doblada. Era claramente un dibujo infantil, líneas de crayón, garabatos, colores fuera de las líneas pero llenos de intención. Lo desdobló con cuidado y se lo entregó. Era una imagen de 3 figuras de palitos paradas bajo una nube gris oscura. Caían gotas de lluvia sobre ellas. Una figura alta y 2 más pequeñas tomadas de la mano. La más alta sostenía un paraguas sobre todas ellas, protegiéndolas de la tormenta. Debajo, con letras temblorosas e irregulares, decía, una señora y sus niñas. Valentina llevó una mano temblorosa a su boca, sus ojos llenándose de lágrimas instantáneamente. Lucas dibujó eso anoche, explicó Mateo con voz suave. No dijo nada, solo me lo entregó y se fue a dormir. Ella miraba fijamente el dibujo, incapaz de apartar la vista, como si fuera una ventana hacia algo sagrado. Él te ve, añadió Mateo con convicción. Incluso si crees que nadie lo hace. Ese niño te vio desde el momento en que entraste por esa puerta. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Valentina sin control, pero por primera vez en mucho tiempo no se alejó avergonzada. No se disculpó por su vulnerabilidad, simplemente dejó que las lágrimas fluyeran, sosteniendo el dibujo como si fuera el regalo más precioso que hubiera recibido jamás. En ese momento, bajo la luz dorada de la cocina, 2 almas rotas comenzaron a reconocer que quizás, solo quizás, no tenían que cargar sus tormentas solas para siempre. La nieve no cesó al día siguiente, ni al otro. Los ventisqueros se elevaron altos a lo largo del camino montañoso, haciendo imposible que Mateo condujera a Valentina y sus hijas a cualquier lugar, incluso si tuvieran algún lugar a donde ir. Pero ella no se quejó, ni una sola vez. Tampoco Mateo ofreció apresurar el arreglo. Había un entendimiento tácito entre ellos ahora, silencioso, simple y extrañamente reconfortante. Así que se quedaron. Valentina se apropió de la pequeña cocina como si siempre hubiera pertenecido allí. Encontró harina en la despensa y preparó galletas con Emma y Sofía paradas en banquetas a su lado, mejillas empolvadas de blanco. Sus risas rebotaban contra las paredes de troncos, despertando rincones de la cabaña que habían permanecido silenciosos durante años, como si la casa misma hubiera estado esperando volver a la vida. Lucas había mantenido su distancia al principio. Era un niño tranquilo por naturaleza, observador y reservado,
con esos ojos que parecían ver demasiado para su edad. Pero Emma, la más valiente de las gemelas, marchó hacia él esa primera mañana con una bola de nieve en cada mano y declaró una guerra de nieve sin cuartel. Él no respondió con palabras inicialmente. Pero cuando Mateo se asomó por la ventana de la cabaña 10 minutos después, los 3 niños estaban afuera, envueltos en abrigos demasiado grandes y bufandas enredadas, rodando en la nieve y riendo con una libertad que parecía haber sido olvidada. Era la primera vez que Mateo había escuchado a Lucas reír así en meses. El sonido penetró algo profundo dentro de él, algo que había estado congelado desde la muerte de Sofía. Dentro de la casa, todo cambió sutilmente. Valentina limpiaba los alféizares de las ventanas, limpiaba mostradores, doblaba la ropa que Mateo había dejado sin tocar durante semanas. No se movía como una invitada temporal, se movía como alguien que sabía cómo construir un hogar, incluso desde pedazos rotos y olvidados. Les enseñó a los niños cómo doblar grullas de papel con revistas viejas que encontró en un estante polvoriento. Lucas seguía sus instrucciones intensamente, con la lengua asomando en concentración absoluta, mientras Emma coloreaba las alas con un crayón rosa brillante e insistía en que podían volar si deseabas lo suficientemente fuerte. Sofía, más callada, simplemente observaba y sonreía, como si estar presente fuera suficiente felicidad. Mateo se sentaba en la mesa de la cocina con su laptop, archivos de trabajo abiertos pero completamente ignorados. Sus ojos seguían desviándose hacia el suelo donde los niños se sentaban con las piernas cruzadas, rodeados de un desastre glorioso de papel, marcadores y brillantina que parecía haberse esparcido por todas partes como polvo de hadas. Había olvidado cómo se veía ese tipo de desorden, cómo sonaba, cómo se sentía estar rodeado de vida vibrante en lugar de silencio estéril. Más tarde esa tarde, Emma dejó escapar un grito desgarrador. El oso de peluche gastado, Capitán Manchas, se había rasgado a lo largo de la costura. Su relleno sobresalía como pequeñas nubes escapando. Ella miró a Mateo con ojos grandes y llorosos, abrazando el oso flácido contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo. Valentina tomó el oso suavemente de las manos temblorosas de Emma. «Déjame ver, cariño». Se sentó junto a la chimenea, sacó un pequeño kit de costura de su bolsa desgastada y enhebró una aguja con dedos tranquilos y practicados, movimientos que hablaban de años de reparar cosas rotas. Tanto objetos como vidas. Emma sollozó a su lado mientras Valentina comenzaba a coser cuidadosamente la tela rasgada. Lucas se acercó silenciosamente, observando cada puntada con fascinación. Sofía se sentó del otro lado, sus ojos siguiendo el movimiento hipnótico de la aguja, atravesando la tela una y otra vez. Cuando terminó de atar el nudo final con precisión experta, le devolvió el oso a Emma y sonrió con ternura. «Ahí está, como nuevo». La voz de Lucas fue suave cuando llegó, apenas más que un suspiro. «¿Puedes arreglar todo?» Valentina lo miró. Sus ojos marrones eran serios, llenos de una pregunta más profunda de la que un niño de 5 años debería cargar. Una pregunta sobre pérdida, sobre si las cosas rotas podían volver a estar completas. «No todo», dijo ella con honestidad gentil, arrodillándose para estar a su altura. «Pero las cosas que importan, las que valen la pena salvar, siempre lo intentaré». Lucas no respondió con palabras, pero asintió una vez con solemnidad. Luego se dio vuelta tranquilamente y se unió a Emma y Sofía cerca de la chimenea. Ese pequeño gesto fue suficiente, más que suficiente. Esa noche, el fuego brillaba cálidamente mientras los niños se acurrucaban en una pila de mantas y bostezos. Mateo había preparado la habitación de huéspedes para Valentina, con sábanas limpias y almohadas mullidas, pero ella nunca la usó. En cambio, dormía allí mismo en la sala de estar, entre sus hijas, con un brazo enrollado alrededor de Emma y una pierna extendida sobre Sofía para mantenerla caliente, como una madre osa protegiendo a sus cachorros. Mateo pasó en la oscuridad y se detuvo, observando la escena bañada en luz de fuego. Ella todavía llevaba puesto el suéter que él le había dado. Su cabello se había soltado nuevamente, mechones dorados atrapando el parpadeo de la luz del fuego como hilos de oro fundido. Su respiración era constante, pacífica, finalmente en descanso después de quién sabe cuántas noches sin dormir. Lo golpeó entonces, con la fuerza de un relámpago silencioso. Esta mujer, que había llegado en medio de una tormenta, que no tenía nada excepto un par de abrigos rojos gastados y 2 manos pequeñas aferradas a las suyas, de alguna manera había llenado la cabaña con algo que pensó que había perdido para siempre: vida, calor, hogar.
No era solo la risa de los niños o el olor a galletas recién horneadas. Era algo más intangible, más profundo. Era la sensación de que las paredes ya no se cerraban sobre él. Era despertar y esperar el día en lugar de temerlo. Era recordar que la vida podía ser más que solo sobrevivir. La nieve finalmente se derritió. Las quitanieves despejaron los caminos montañosos. El sol mostró su rostro nuevamente, tímido al principio, luego más brillante cada día, y la vida, como siempre lo hace, comenzó a avanzar inexorablemente. Valentina empacó las pocas cosas que había traído, y sin embargo, no se fue. No de inmediato. Esa mañana Mateo se paró junto a la puerta principal, manos metidas en los bolsillos de su abrigo, observándola mientras cerraba la cremallera de la chaqueta de una de las gemelas. «Tú y las niñas», dijo con cuidado eligiendo cada palabra, «pueden quedarse un poco más, unas semanas tal vez, hasta que las cosas se asienten». Valentina levantó la vista. Su rostro era ilegible. Por un segundo, Mateo pensó que podría decir que no por orgullo, por ese instinto de no depender de nadie que los años difíciles habían grabado en ella. Pero entonces, con un asentimiento casi imperceptible, susurró, «Gracias». No se quedó inactiva. Al tercer día, estaba revisando tablones de anuncios en clínicas locales, preguntando discretamente con una determinación silenciosa que Mateo admiraba profundamente. No suplicaba, no se quejaba. Simplemente avanzaba, un paso a la vez, como alguien que había aprendido que la única forma de salir del abismo era escalando, sin importar cuán empinada fuera la pared. Lo que ella no sabía era que Mateo ya había llamado a un viejo amigo, un colega de la universidad que ahora dirigía una clínica familiar privada cerca de la ciudad. Mencionó su nombre una vez, casualmente, sin presión. «Hay una enfermera excepcional que conozco. Valentina Ruiz. Si están contratando, deberían considerarla». Esa noche, Valentina llegó a casa sonrojada y radiante, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo, sus ojos brillando con algo que había estado ausente durante demasiado tiempo. Esperanza. «Conseguí el trabajo», dijo sin aliento, casi sin poder creerlo ella misma. «Empiezo la próxima semana en la clínica del Valle». Hizo una pausa, un poco tímida. «No es mucho», agregó rápidamente, como disculpándose por atreverse a estar feliz. «Pero es algo. Es un comienzo». Mateo sonrió, sintiendo una calidez expandirse en su pecho. «Es más que algo. Es tu futuro reconstruyéndose». Una semana después, firmó el contrato de arrendamiento de un modesto apartamento de 2 habitaciones cerca de la escuela de Lucas. El vecindario era tranquilo, seguro. El parque enfrente era viejo pero limpio, con columpios oxidados que aún funcionaban. Los árboles bordeaban la acera, proporcionando sombra en verano y un dosel dorado en otoño. Mateo la ayudó a mudarse, cargando cajas, ensamblando muebles, colgando cortinas. No se distanciaron después de eso. Si acaso, sus vidas se entrelazaron más estrechamente. Las entregas en la escuela se convirtieron en paradas compartidas para café. Las idas al supermercado se transformaron en salidas completas con 3 niños riendo en el carrito. Los domingos por la tarde ahora eran para ver a los niños construir castillos de Lego en el piso de Mateo y dibujar galaxias con tiza en el camino de entrada. No hubo una gran conversación al respecto. Sin etiquetas, sin definiciones. Solo presencia, solo paz. Solo la sensación gradual de que las piezas dispersas de sus vidas rotas estaban comenzando a formar algo nuevo, algo hermoso. Mateo encontró a sí mismo sonriendo ante cosas que solía ignorar. El tarareo suave de Valentina mientras preparaba almuerzos escolares, la forma en que siempre servía 2 tazas de té, incluso cuando él no había dicho que pasaría. El sonido de la risa llenando habitaciones que solían hacer eco solo con silencio. Aún así, ninguno cruzó la línea invisible trazada por el dolor y el tiempo. Vivían junto a ella, un muro de memoria que ninguno se atrevía a tocar demasiado fuerte. El miedo a la pérdida se había tallado profundamente en ambos. Entonces llegó el cumpleaños de Emma y Sofía. Mateo ofreció organizar una pequeña fiesta en su casa. Valentina dudó, pero las niñas chillaron de emoción, y ella cedió con una sonrisa tranquila. Mateo colgó luces por todo el techo. Lucas ayudó a batir glaseado con concentración absoluta. Valentina horneó cupcakes coronados con fresas brillantes. Solo vinieron unos pocos invitados, justos para llenar la sala con calidez y alegría. Cuando llegó el momento de las velas, los 3 niños se pararon juntos, sus rostros brillando con emoción. Valentina se quedó un poco atrás, manos entrelazadas, sonriendo suavemente mientras observaba a sus hijas soplar las velas con Lucas ayudándolas.
Fue entonces cuando Mateo se movió a su lado. Ella no habló, no miró, él extendió su mano. ¿Bailas conmigo? Música suave sonaba a través de un altavoz polvoriento en la esquina. La luz sobre ellos era cálida, dorada, envolvente. Por un segundo, Valentina vaciló, su corazón latiendo con fuerza. Entonces alcanzó su mano. Se balancearon en silencio, la cabeza de ella cerca de su hombro, las risas de los niños como un suave zumbido en el fondo. Sin palabras, solo comprensión. Más tarde esa noche, con la casa en silencio, Mateo entró al estudio para apagar la lámpara. Sobre el escritorio había una hoja de papel, crayones, figuras de palitos, colores brillantes, el nombre de Lucas garabateado en la esquina. Era un dibujo de Valentina con un vestido blanco, parada junto a Mateo bajo un arco de flores. Emma y Sofía sonreían a sus pies. Lucas estaba cerca, sosteniendo su mano. Debajo, con letras torcidas pero decididas: Mamá. Mateo se sentó lentamente, sus dedos rozando la página como si fuera sagrada. Y por primera vez en mucho tiempo, dejó entrar la esperanza. 6 meses después, en una tarde dorada de otoño, Mateo se arrodilló en el patio trasero cubierto de hojas amarillas. Los 3 niños lo rodeaban, cómplices de su plan secreto. Valentina Ruiz dijo con voz temblorosa pero firme: ¿Qué tal si hacemos este hermoso caos permanente? Lucas le entregó una pequeña caja de Lego, ligeramente torcida y decorada con colores desiguales. «Ábrela», susurró. Dentro, anidado entre pequeños bloques de plástico, había un anillo de oro simple pero elegante. Las manos de Valentina temblaron mientras lo miraba, ojos llenos de lágrimas de alegría. «Sí», dijo, su voz quebrándose con emoción. «1000 veces sí». El aire olía a pino y nieve fresca. En el borde del bosque patagónico, la vieja cabaña brillaba bajo un velo de nieve recién caída, el mismo lugar donde 2 vidas se habían encontrado en medio de una tormenta. Ahora estaba vestida con luces de hadas y guirnaldas de pino. Fue una ceremonia pequeña, 10 personas en total. Cuando llegó el momento de los votos, los 3 niños se adelantaron con tarjetas en las manos. Lucas comenzó: «No somos solo una familia por anillos o bodas». Emma continuó: «Somos una familia porque nos elegimos mutuamente». Sofía sonrió ampliamente: «Y no nos rendimos incluso cuando las cosas se ponen difíciles». Esa noche, después de que los invitados se fueron, Mateo y Valentina salieron al porche. Desde adentro llegaba la voz de Lucas leyendo en voz alta con calma. Y entonces el padre, la madre y los 3 niños construyeron una casa de nieve y sueños, y nadie volvió a tener frío nunca más. Valentina sonrió, recostando su cabeza en el hombro de Mateo. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no te hubieras detenido esa noche? Él miró las estrellas brillando sobre ellos. Me pregunto qué habría pasado si no las hubiera vestido con esos abrigos rojos ridículos. No eran ridículos, protestó ella riendo. Se estaban deshaciendo. Aún así, dijo, esos hilos te llevaron directo a mí. Se inclinó más cerca, su aliento cálido en el aire nocturno. No nos salvamos el uno al otro, Mateo. Él asintió, ojos fijos en los suyos. No, nos hicimos completos. La nieve siguió cayendo suavemente como bendiciones del cielo. Adentro, 3 niños dormían bajo un mismo techo. 2 niñas que ya no se despertaban temblando, y un niño que ya no sentía que faltaba algo. En el porche donde todo comenzó, Mateo y Valentina se sentaron en paz, no atormentados por el pasado, sino humildes por lo que habían construido, un amor nacido en una tormenta. Un hogar construido sobre segundas oportunidades, una familia elegida no por sangre, sino por valentía.